En los años 90, el Perú vivía tiempos intensos. Conflictos sociales, tensiones políticas, atentados y apagones. Pero en medio de esa oscuridad, un nuevo tipo de miedo se encendía en los noticieros. Uno que no venía de lo político ni de lo militar, sino de ultratumba. Fue en 1993 cuando los medios de comunicación lanzaron una noticia que paralizó a la población. Una vampiresa resucitaría en la ciudad costera de Pisco, al sur de Lima, una tumba de más de 80 años. Los titulares no tardaron en volverse virales. ¿Eran como maldición cumplida después de 80 años? O también, vecinos aseguran haberla visto caminar de noche. Fueron algunos de los titulares mostrados en su momento. Cadenas nacionales como Panamericana Televisión, Frecuencia Latina y América Televisión mandaron reporteros al cementerio. Y por primera vez, muchos peruanos escucharon ese nombre que hoy aún provoca escalofríos. Sarah Helen. A partir de ese momento, los medios no solo reportaban, alimentaban la leyenda. Y con cada nuevo rumor, con cada testimonio de un vecino, el país entero empezó a preguntarse: ¿quién fue Sarah Helen? ¿Qué hacía enterrada en Perú? ¿Y por qué, justo 80 años después, despertaría? Esa fue la semilla de una de las leyendas urbanas más inquietantes del Perú moderno. Una historia que mezcla hechos reales, misterio, fe y terror. Dicen que las promesas pueden cruzar fronteras, incluso las del más allá. Pero, ¿qué pasa cuando se convierte en una maldición? ¿Y si una promesa hecha en vida, regresa en forma de venganza después de la muerte? Esta vez, hablaremos de esa historia que aterrorizó a una generación. Una leyenda que mezcla vampirismo, brujería y un misterio. La historia de Sarah Helen, la mujer que prometió volver 80 años después de morir. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no es un relato cualquiera. Su historia comienza en algún pueblo del Reino Unido, aunque no hay actas ni documentos oficiales que lo confirmen. Siendo una de esas figuras que no aparecen en los libros de historia, pero sí en la memoria del miedo colectivo. Eran finales del siglo XIX. Una mujer de belleza inusual y mirada penetrante es acusada por la iglesia de prácticas oscuras. Su nombre, Sarah Helen Roberts. Desde joven, despertaba sospechas. Se decía que su belleza no parecía de este mundo. Que tenía poderes oscuros y hablaba con los muertos. Que curaba con sangre, dormía solo de día, oculta de la luz del sol. Afirmaban que no envejecía. Las versiones más populares contadas por generaciones afirman que Sarah fue acusada de practicar brujería y vampirismo. Se sospechaba que participaba en rituales antiguos, y cuando comenzaron a aparecer animales drenados de sangre, la comunidad religiosa la llevó a juicio. Su condena, ser ejecutada con una estaca en el corazón. Pero antes de morir, pronunció una frase que sellaría su destino. Mi cuerpo morirá, pero regresaré en 80 años para vengarme. Desde joven, despertaba sospechas. Se decía que su belleza no parecía de este mundo. Que tenía poderes oscuros y hablaba con los muertos. Que curaba con sangre, dormía solo de día, oculta de la luz del sol. Afirmaban que no envejecía. Las versiones más populares afirman que Sarah fue acusada de practicar brujería y vampirismo. Se sospechaba que participaba en rituales antiguos, sobre todo cuando comenzaron a aparecer animales drenados de sangre. Fue ahí cuando la comunidad religiosa la llevaría a juicio. Sería condenada y ejecutada con una estaca en el corazón. Pero antes de morir, pronunció una frase que sellaría su destino. Mi cuerpo morirá, pero regresaré en 80 años para vengarme. Una amenaza o una profecía. Nadie lo sabía con certeza. Lo único seguro es que poco después murió. Su historia no terminaría en Inglaterra. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque tras su muerte, su cuerpo estaba prohibido de ser enterrado en Europa. Según la leyenda, un hombre, que algunos dicen fue su esposo, otros un seguidor fiel, recuperó el cuerpo de Sarah y lo embarcó rumbo al sur. Muy lejos de Europa, viajó al otro lado del mundo. Al Perú. Más exactamente a la ciudad de Pisco. Allí, en 1913, fue enterrada discretamente en el Cementerio General de Pisco.
En una tumba de mármol gris con una fecha de muerte. Sin flores, sin adornos, sin amor. Solo una tumba más. Durante décadas, su tumba pasó desapercibida. Nadie hablaba de ella. Nadie la visitaba. ¿Por qué Pisco? ¿Quién era ese hombre que trajo sus restos? ¿Acaso estaba cumpliendo un pacto? Nadie sabe. Pero ese sería solo el principio de algo que cambiaría la historia del lugar. Pasaron 80 años. 8 décadas de silencio. El nombre de Sarah Hallam se volvió un susurro olvidado en la historia. Hasta que, un día, volvió a despertar. Corría el año 1993. La noticia estalló. Los rumores se desataron como fuego en pasto seco. Se hablaba de una maldición cumplida, de una promesa infernal y de que Sarah Hallam, la vampiresa, iba a despertar. Los periódicos locales la publicaron en primera plana. La televisión no se quedó atrás. Reporteros invadieron el cementerio. Entrevistaban a los vecinos, a los cuidadores, a los sacerdotes del lugar. Recogieron testimonios aterrados. Muchos afirmaban que, en noches recientes, habían escuchado susurros o visto una silueta femenina caminando entre las tumbas. Hubo quienes aseguraron que sus animales comenzaron a desaparecer o a morir sin explicación, con signos de desangramiento. Otros contaron que sus sueños eran invadidos por la imagen de una mujer de piel pálida, con ojos hipnóticos. El miedo al vampirismo no era nuevo en la cultura popular, pero nunca había parecido tan real. Para muchos, esto no era una simple leyenda urbana, sino la prueba de que algo oscuro iba a ser liberado. Se generó un pánico colectivo. Muchas personas dejaban ajos cerca de sus casas por temor a una aparición. Padres que no dejaban salir a sus hijos después de las 6 de la tarde. Si este video te está haciendo cuestionar la realidad, por favor suscríbete al canal y activa la campanita para liberar tu conciencia. Iglesias que realizaban vigilias especiales para proteger a la comunidad. Las calles del centro de Pisco, por primera vez en años, se quedaban vacías antes del anochecer. Algunos aseguraban que era solo una leyenda urbana. Pero había quienes creían con fervor que Sarah Hallam regresaría convertida en lo que siempre temieron, una vampiresa. Un ser condenado a caminar entre los vivos. Alimentándose de la sangre. Sedienta por su propia maldición. Al cumplirse la fecha de su promesa de resurrección, la gente llegó a velar la tumba con cruces, agua bendita y ajos. Sin embargo, lo esperado no ocurrió, al menos, nadie presenció nada. Ella no había aparecido. Desde ese día, el nombre de Sarah Hallam y la ciudad de Pisco nunca volvió a ser la misma. Con el paso del tiempo, algo curioso comenzó a suceder. La tumba, que había generado tanto miedo, empezó a recibir visitas. Al principio, fueron curiosos. Luego, creyentes. Personas que llegaban con flores, cartas y velas encendidas. Le pedían cosas. Le rezaban en voz baja. Y algunos afirmaban que ella respondía. Se popularizó la idea de que Sarah Hallam podía cumplir deseos. Que tenía el poder de conceder amor, fertilidad o protección. Se decía que, si le dejabas una carta con una petición y regresabas semanas después, algo cambiaría en tu vida. La tumba se transformó en un altar no oficial. Un espacio híbrido entre el terror y la devoción. Entre el mito oscuro y la esperanza humana. Para muchos, ya no era solo una amenaza, sino una especie de santa de lo inexplicable. Un tema psicológico es que lo prohibido no solo asusta, también atrae. Hoy, décadas después, la tumba sigue en pie. Cubierta de flores. Visitada tanto por creyentes como por escépticos, tanto por turistas y locales. El misterio sigue en pie. ¿Quién fue en realidad Sarah Hallam? ¿Qué motivó a alguien a traer su cuerpo desde Europa hasta un rincón remoto de Sudamérica? No hay pruebas. No hay documentos oficiales. No hay respuestas definitivas. Solo una historia. Una tumba. Y una leyenda que se niega a morir. Sarah Hallam dejó de ser un nombre en una lápida para convertirse en un símbolo. Un reflejo de nuestros miedos, nuestras creencias y nuestra necesidad de encontrar sentido a lo inexplicable. Hay quienes aseguran haberla visto. Otros, haber soñado con ella.
Algunos más, haber sentido su presencia al pie de su tumba. Pero la pregunta persiste, como una sombra que nunca se va. ¿Y si todo fuera cierto? Dicen que algunas historias son solo eso, historias. Pero hay nombres que resisten el olvido. Y hay leyendas que nunca terminan de morir. Si alguna vez caminas entre las tumbas del viejo cementerio de Pisco y ves una lápida solitaria con flores que nadie dejó, una brisa que no viene de ningún lado, entonces ya lo sabrás. Tal vez no estás solo. Porque hay lugares que guardan algo más que huesos. Hay memorias que se aferran a la tierra. Y hay presencias que solo necesitan que alguien las mire para despertar. Sarah Helen es solo un nombre. Pero a veces, un nombre basta para abrir una puerta. Y hay puertas que una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse. Hijos de la Matrix, abriendo el camino sobre lo oculto y liberando la conciencia.